Muy buenas noches, estamos atrasados con algunos minutitos. Ya está nuestro invitado, está Tuto acá. Creo que Tuto no necesita ninguna presentación, es más, Tuto es mucho más conocido que yo. En todo caso, Tuto me podría presentar. Pero hoy día vamos a tener una conversación conociendo las propuestas de los candidatos. Tuto, nosotros hemos intentado crear este espacio para escucharnos, para encontrarnos, para entender de que la única forma de avanzar es respetándonos. Y creo que eso es esencial, más en un momento tan duro como el que estamos viviendo los bolivianos, de gran incertidumbre, donde no sé si pasará lo mismo en tu Facebook, pero en mi Facebook está inundado de gente que ha muerto, ¿no? Los pésames todos los días. Entonces, esos lugares donde nos encontramos para disfrutar, para mostrar fotos, para mostrar a las familias, se ha convertido en un lugar de pena, de desesperación. Así que primero, agradecerte por estar aquí. Muy buenas noches. Contanos, ¿dónde estás, Tuto? Gracias, Virginio. Un gusto estar en tu programa. Un saludo a toda la gente que está contigo en Tarija y toda la gente que te sigue en el mundo digital y virtual en todas partes del país y del mundo. Yo estoy en La Paz. Aquí estoy, obviamente, desde que se desató la cuarentena. Sé que ha ido variando ya a niveles locales. Aquí en La Paz estamos de un día salen los que tienen carnet que acaba en número par, que era hoy día. Yo acabo en impar, como el carnet que acaba en 7, o sea que puedo salir mañana y el viernes, pero con mucha actividad digital, con muchos otros y varias reuniones y obviamente, como todos los bolivianos, con esta profunda angustia de ver el dolor de tantas familias, que este coronavirus es cruel, termina volviéndose una estadística y siempre pasa eso. Al principio uno recuerda la persona, el amigo que cayó contagiado. Yo nunca doy los nombres por respeto al protocolo, o algunos que fallecieron, pero ya después se va volviendo unas estadísticas que abruman, y las escenas de estas desgarradoras que son producto de la pandemia y de la falta de fortalecimiento sanitario, de gente que fallece en las calles, en la puerta de los hospitales, y esta muerte tan atroz que es el coronavirus, ¿no? Que te hierve la cabeza, te hace goma los pulmones, y encima te vas con la angustia de no saber si has contagiado a tus seres queridos. No hay un velorio apropiado, no hay una cristiana sepultura. Hemos despedido siempre a algún ser querido y lo despedimos y celebramos su vida y agradecemos haber conocido y tenido a alguien, un familiar, un amigo cercano. Ahora ni siquiera se puede hacer eso. Es muy doloroso, muy complicado lo que está pasando, y entiendo la profunda angustia que estamos viviendo. Es un tema que golpea al mundo entero, pero como tú, yo hago estos programas y muestro las cifras donde en cuarentena Bolivia ha sido el país que más ha cumplido en Sudamérica en cuanto a reducir la presencia ciudadana en espacios públicos, pero andamos a la saga desde el primer día en pruebas o test por millón de habitantes, y es muy difícil dar las respuestas que se requiere si no se testea intensamente, si no se hace masivamente las pruebas. Es intentar volar a ciegas, pero aquí estamos en un momento muy difícil y complicado, y a toda la gente que ha que ha perdido un ser querido o que tiene a alguien que está enfermo, mi solidaridad, mi apoyo. Todos ya conocemos gente del curso, del colegio, amistades, parientes, y nos está tocando a todos. Y mi homenaje a todos los que están trabajando para ayudarnos, médicos, enfermeras. Esa enfermera Mariluz Salazar en la bicicleta ayer en Santa Cruz, qué conmovedor, qué ejemplo, qué abnegación sanitaria. Y a todos los militares, policías, a la gente que trabaja en mercados, a la gente que está trabajando para que tengamos medicina en la farmacia, comida en el mercado y atención médica, mi homenaje. El homenaje de todos, es así. Y la verdad es que en estos momentos uno busca líderes, ¿no? Que te lleven a esto. Y esa mujer hoy día es una líder. Es una líder desde lo que hace, y creo que todos lo hemos reconocido así. Gran fotógrafo, además, gran momento el que la sube, representa muchas cosas. Tuto, es imposible no hablar de salud, y quiero que comencemos con eso. Quisiera darte unos 4 o 5 minutos para que tú me redondees la idea de qué es lo que tú crees, no qué es lo que se va a hacer en esta pandemia, porque no es que las cartas están echadas, sino que el que tú nos digas qué es lo que tú harías, creo que no aportaría mucho ahora, sino si llegas a ser presidente,
Yo quisiera saber cómo vas a enfocar la salud. ¿La salud va a ser pública, va a ser gratuita? ¿Pero para quién, cómo? Cuando dices gratuito, ¿lo paga alguien? Por supuesto, lo paga el gobierno. ¿Va a haber seguros? ¿Cómo te imaginas la salud después de esta pandemia? Bien, Virginio, gracias. Creo que, fíjate, en el programa lo que explicamos, algo que parecía excesivamente ambicioso, llegar a un seguro universal de salud, obviamente con el gobierno y el sector público, llegando a los lugares rurales, a zonas periurbanas, donde no va a llegar, no existe todavía un modelo de negocios, combinando con la provisión de servicios a través de seguros privados. Y aprendimos mucho, nos sentamos varias noches para hacer una propuesta como estas del modelo que rige en Cataluña, no solo porque tengo un cuñado que ha sido urólogo allá mucho tiempo, sino que conocimos a un señor que no es doctor, no es el cirujano, es el que administró el modelo, donde al ciudadano lo que le interesa es recibir el servicio y combinar la provisión pública con la provisión de seguros privados para llegar a un seguro universal de salud. Parecía ambicioso decir que en 5 años se puede hacer un seguro universal de salud, pero una de las 2 o 3 cosas positivas que van a quedar de esta experiencia tan dura del coronavirus es que va a haber más recursos, cooperación y apoyo internacional para los sistemas sanitarios, que no era usual. Lo segundo es que se va a digitalizar mucho el mundo. La propuesta nuestra era Corazón Verde Digital. Hablaremos de eso también en la parte económica, pero son 2 tendencias que se vienen que van a facilitar la provisión del Seguro Universal de Salud para evitar que los países vuelvan a estar en pañales, y sobre todo el nuestro, ante una pandemia como esta que nos ha golpeado tan duro. Lo triste es que estás hablando ahí en Tarija. Tarija nos ha dado al doctor Paz y el gas que nos ha dado de comer en los últimos 20 años, 57.000, 58.000 millones de dólares, más de 50.000 llegaron a Evo Morales y al MAS, a pesar de que se opusieron a los gasoductos, al desarrollo de campos y demás. Con ese dinero, Virginio, podías haber hecho un seguro universal de salud, no de 5 años, no de 10 años, de 50 años. Nosotros hemos hecho una propuesta detallada con los hospitales de segundo nivel, tercer nivel, todos los institutos especializados, por cifras, con dónde deberían ser, y obviamente que debe estar acompañado por un apoyo presupuestario que te dé la suficiente cantidad de ítems. Yo recuerdo una experiencia que tuvimos, Virginio, cuando condonamos con el HIPIC, este programa de condonación de deuda multilateral. Obtuvimos más de 5.500 millones de dólares que dejamos de pagar fuera, que se quedaron dentro y que usamos para hacer inversión, dando más a los municipios pobres en zonas rurales indígenas, y también después de una larga batalla para que se dote de ítems, porque de nada te sirve la infraestructura si no viene acompañada del personal. Pusimos 2.000 ítems de médicos y enfermeras en el espacio de unos meses, no por un año, por todos los años, y ha seguido llegando ese dinero a través del Diálogo 2000, 10.000 maestros bilingües. Entonces yo creo que en el tema de salud, y tu época es el correcto. Ya, ¿qué pasó? Evidentemente, nos farreamos el gas, podíamos haber tenido seguro universal de salud, se pudo haber hecho más laboratorios, más test, yo reclamaba eso en marzo, pero ahora estamos como estamos, las unidades de terapia intensiva no se han incrementado, la cuarentena aplana la curva para que tú incrementes la capacidad sanitaria. Las unidades de terapia intensiva, que son 490 entre públicas, privadas y seguridad social, han subido 40, cuando debíamos estar en cerca de 1.500, y creo que esto va a permitir hacer realidad el seguro universal de salud. Quizás un beneficio de esta pandemia tan trágica va a ser de que el mundo va a buscar ayudar con más diligencia a los países a fortalecer los sistemas sanitarios. Tuto, a ver, explícame cómo entiendes esto del sistema, porque, a ver, ¿qué ocurre hoy día? Hoy día vos te enfermas, si no tienes seguro, te tienes que ir a un hospital, sacas una fichita y te ve un médico al que vos no has elegido. Te opera un médico, es algo impresionante, porque eso solo ocurre en los países como este. Vos no eliges a la persona que te mira, no eliges a la persona que te va a abrir la panza, que te va a operar. ¿Quién lo hace? Lo hace el que te ha tocado en la fila. Entonces, la pregunta es, vos creas un seguro para que ingresen todos los bolivianos y que puedan ser atendidos, ¿dónde? En los
hospitales públicos, fortalecer. ¿Cuál es la idea? No, tienes que, a ver, no cabe duda que tienes que buscar la combinación. Nosotros hemos hablado de la combinación siguiendo este modelo en Cataluña y lo que tocabas es muy importante, pero se basa en lo siguiente, en que presume de que el sector público no tiene personal cualificado. En países que tienen seguro universal de salud, van y tú vas, si vas al NHS en el Reino Unido o vas a los sistemas de los países nórdicos, pasa exactamente lo que dices. Hay muchos los sistemas públicos donde tú vas y no escoges al médico de tu confianza de cabecera, sino al que el servicio público te provee, con la certeza y seguridad que es personal cualificado, competente para atenderte y que además buena parte del personal, si tú ves los sistemas de países que tienen seguro universal de salud, trabajan y se desdoblan entre los sistemas de seguridad privada y los sistemas de provisión pública. Más aún, en muchos países es obligatorio el desdoblar el servicio entre público y privado para que no se vaya todo a un solo lugar. Porque claro, el drama de lo que estás buscando graficar lo puedes llevar también a educación. Porque yo quiero ir al colegio privado porque quiero conocer el profesor que va a educar a mis hijos y no quiero ir a un sistema público que no sé quién le va a tocar, si está cualificado, si es bilingüe, si sabe lo que está hablando. Lo mismo puede aplicar para el sistema de salud, porque claro, si no es solamente el cortar las cintitas. En Bolivia somos, bueno, en América Latina, muy cintiteros, ¿no? De ir a cortar la cinta, cuando a veces lo que más vale es el personal cualificado, competente que vas generando para dotar de personas que hagan de que la gente esté tranquila y que confíe en el sistema de provisión de salud, como pasa, claro. Tú dirás, soñar no cuesta nada, esos son los países nórdicos, ese es el modelo en países desarrollados, que también han enfrentado dificultades por la pandemia, pero hay que trazarse objetivos. Venderle gas a Brasil era un sueño, que lo soñamos y se hizo realidad y transformó la economía del país, y creo que se tiene que trabajar de esa forma, porque evidentemente lo que está señalando ahora es que vas al sector público, como célebremente dijo el ex vicepresidente García Linera. Dijo, no, pues yo voy a la clínica privada de mi hermano, dijo, después de propalar todo el día que había que estatizar, y graficando y desnudando algo que era cierto, que el MAS dejó absolutamente descuidada la salud y que caer en manos del sector público. No recuerdo exactamente la frase, tú quizás recuerdes que dijo García Linera, pero más o menos Dios nos salve o algo por el estilo. ¿Y cómo un gobernante va a decir eso en lugar de esperarse para que la gente no sienta eso que estás diciendo, que caer en el sector público es caer en una ruleta? Ahora, yo te digo algo, Tuto. A ver, pensemos juntos y te tiro una idea para que le des vueltas y es parte de algo que uno va imaginando, ¿no? Hace mucho tiempo. Yo digo, ¿por qué no lograr que con nuestro documento de identidad nosotros podamos ir a cualquier centro de salud de Bolivia y te puedan atender? Estamos hablando de ciertas atenciones, no estamos hablando de todo, estamos hablando de un 90% de las atenciones, porque si necesitas un trasplante de riñón es un tema mucho más complicado, etcétera. Pero bueno, que con tu documento de identidad puedes ir a cualquier centro de salud. ¿Por qué te digo eso? Porque hoy día los monopolios, y eso tú lo sabes como economista, los monopolios destrozan la economía. Entonces tienes un monopolio de la caja de salud. Vos estás afiliado a la caja de salud, por lo tanto, solo puedes ir a la caja de salud. ¿Por qué? ¿Por qué solo puedes ir a la caja de salud? Si vos estás pagando un aporte, ¿por qué no vas a poder tener el derecho de poder ir a otro servicio? Porque la caja de salud es malo el servicio y la caja de salud paga ese tu servicio donde vos hayas ido. Porque tú estás asegurado a una caja. Y si tu caja es mala, si tu servicio es malo, no lo ocupas. Entonces, ahí ocurren muchas cosas, comienza a bajar la corrupción, crece, ¿no es verdad? Baja la corrupción y comienza a crecer el mejor servicio. Entonces tú vas donde te atienden mejor, porque el tema de salud es un tema esencial. Vos tienes que ir, a diferencia de la educación, yo no coincido, porque la educación es diferente. Vos en la salud, hermano, dices, ¿sabes qué? Yo elijo quién me va a curar, está jugando la vida, ¿no? Entonces yo te dejo la idea para que la piense, la analice, le das vueltas. Mira, pasemos un poquito la hoja, porque indudablemente que el tema de la salud conlleva muchísimas aristas que pasa por una infinidad de temas. En este momento hablamos de por qué está ocurriendo esto en Trinidad, y yo te puedo decir que en Trinidad se ha hecho
una hermosa piscina olímpica, y ahí están los trinitarios que nos están escuchando y ahorita lo pueden escribir, pero no han hecho un hospital de tercer nivel. O sea, esto es parte de una desfachatez, se va a ir al infierno los que han hecho esto. Tuto, a ver, la economía es algo que tú entiendes mucho, manejas muchos números. La política nos cuesta mucho dinero a los bolivianos. Los políticos nos cuestan mucho dinero a los bolivianos. Mira, yo quiero mostrarte este cuadro. Quiero mostrarte este cuadro para que sea parte de la discusión. Mira, a ver, mira, aquí está los sueldos y salarios del 2018 y 2019, casi 40.000 millones. Este es el presupuesto del Senado, 82 millones. Este es el presupuesto de diputados, 282 millones. Este es el presupuesto aprobado de la Asamblea Legislativa, de la Cámara de Diputados, y aquí abajo tú ves gasto de inversión, el proyecto que es lo que están construyendo el nuevo palacio para los diputados y senadores, 192 millones. Entonces, realmente es una barbaridad lo que le cuesta al pueblo boliviano mantener a la política. Yo te podría mostrar cuadros de lo que pasa con instituciones, la institución que quieras, podemos hablar del ministerio que quieras porque los conoces muy bien. ¿Qué hacemos, Tuto, para que no nos cueste tanto o ya no nos cueste a los políticos tanto al pueblo boliviano? Muy bien, dos temas, quizás para redondear el último que señalabas, en el tema de salud. Algo que hay que entender es lo siguiente sobre esto. Mucha de la discusión gira sobre lo que estamos señalando, la falta de hospitales de tercer nivel, la falta de institutos especializados, pero créeme que lo elemental, y todos los sistemas sanitarios muestran eso, es la red de centros básicos de salud, que es la parte de abajo de la pirámide, que insume el menor porcentaje de las erogaciones, pero donde atiendes 80% de las dificultades. Cuando no tienes la red de los centros básicos, terminas con todo el mundo yendo por una dolencia menor a la clínica. ¿Y qué pasó en los años del MAS? No se hizo esos centros básicos de salud, más aún, se pretendió reemplazar esa dotación con doctores cubanos, que los primeros eran doctores y el resto eran agentes de inteligencia que venían a ver qué estaba pasando. Entonces se prefirió pagarle millonadas a Cuba en lugar de atender aquí las redes básicas. Sobre el tema del gasto, no, mira, uno puede empezar a ver muchas cosas, pero quisiera yo que la gente entienda qué ha sido lo grande. La bonanza extraordinaria de los recursos del gas ha traído en 14 años 50.000 millones de dólares. Ese es el mucho, porque sí, podemos empezar a hablar de lo que se eroga en un consejo municipal, qué pasa en un lugar u otro. Déjame que te diga qué se ha hecho con los 50.000 millones de dólares de renta gasífera. Mucha gente habla de todo el presupuesto y todo lo que se ha erogado. Bueno, parte del presupuesto es Fuerzas Armadas, policía, educación, los ítems de maestros, la provisión en salud, etcétera. Pero 50.000 millones de dólares, yo, Virginio, ¿qué mostré en enero, diciembre con el dolor de mi alma? Que el MAS se farreó el gas. ¿Por qué? ¿Dónde se fue? 4 grandes categorías. La primera, que es donde se farrea esto el MAS, costos recuperables. Se jactaban y pavoneaban de haber nacionalizado el gas. Y tú sabes perfectamente que aquí siguieron Repsol, Total, Petrobras, ingleses, con una ley de costos recuperables del 2007, donde les pagábamos los bolivianos las planillas, los viajes, los viáticos, los seminarios, los hoteles, todo por explotar los campos existentes y no para explorar y desarrollar más reservas. Estaban ordeñando las vacas que ya estaban ahí. Ahí se van 10.500 millones de dólares en 14 años. Era un ritmo de 800 y pico millones al año. Casi otros 1.000 en recompras sin auditoría ni justiprecio de las supuestas estilo Kibórax, nacionalizaciones. En elefantes azules y elefantes del Banco Central y FINPRO. FINPRO, ¿qué es? La financiera productiva. ¿Qué pasó ahí?
el MAS hizo fábricas de papel, de miel, de camélidos, de equipos, de computadora, de satélite que no se ve ni se siente. El estadio Hugo Chávez, el estadio Fidel Castro, el aeropuerto de uno, el aeropuerto de otro, estadios en zonas para hacer actos políticos, se fueron más de 7.000 millones de dólares y tú mostrabas en el presupuesto del Congreso el fastuoso palacio, porque el problema es que todo era duplicado, Virginio, ¿te acuerdas? Era jet para Evo, jet para García Linera, helicóptero para uno, helicóptero para el otro, palacio para uno, palacio para el otro, nos salía el doble y se han ido 7.000 millones de dólares. Yo he mostrado los cuadros, no los traje aquí ahora, los mostré, podemos hacer otra sesión mostrando casi proyecto por proyecto dónde se han gastado esa plata y que no ha servido casi de absolutamente nada. Una fábrica de urea polietileno en el lugar que no sirve. En fin, todas las barbaridades que pasaron. Y no contentos con costos recuperables para los extranjeros, pagándoles todo y no subimos reservas de gas. Segundo, estos elefantes azules. Tercero, la corrupción. Todo se adjudicaba sin licitación. Lo más caro es un servidor público corrupto, Virginia. Y el gobierno del MAS tuvo 54.000 millones de dólares de gastos de capital. Ponle un modesto y conservador 15%. Tú sabes que carretera de OAS estaba al doble, las obras de CAMSE estaban al doble, las cabinas de teleférico costaban el triple. Pero digamos 15% de los gastos de capital en 14 años es la friolera de otros 8.000 millones de dólares. El gasto corriente del aparato estatal, cuando llegó Evo Morales, empezó con 2.600 millones de dólares, terminó en 13.000 millones de dólares. Viajes, viáticos, fastuosos, gastando por doquier, por todo lado, y quintuplicó el gasto corriente. Si tú reducías, no te digo que no crezca, 25% el incremento de 2.600 a 13.000 del gasto corriente a lo largo de los 14 años, un 25% de reducción, te ahorrabas más de 20.000 millones de dólares. Agregando esto, dilapidar los recursos, los elefantes, la corrupción, los costos recuperables, se fueron los 50.000 millones de dólares. El MAS se farreó el gas y creo que eso es el latrocinio más grande de los últimos 14 años. Y evidentemente, algunas de las malas prácticas continúan de seguir adjudicando sin licitación, de usar y abusar los bienes del Estado, de la vida de aviones y otra. Yo creo profundamente en la austeridad republicana, pero no por eso quiero llegar al extremo, te soy claro. Yo creo que tenemos que recuperar lo siguiente. ¿Qué es lo que indigna a la gente? Que gente que pasa un tiempito por un consejo municipal, una asamblea departamental o el Congreso, que no hacen nada, estén ganando esa cantidad. ¿Qué es lo que se necesita? Recuperar el sistema de servicio civil, de carrera administrativa, para atraer y abrir las puertas a los mejores profesionales a nivel nacional, regional, local, para como que en el mundo civilizado hagan eso. Yo dejé, Virginio, 2.200 personas bajo el Estatuto de Funcionario Público, jóvenes con carrera que entraron, había una superintendencia que regulaba y cuidaba que no sean despedidos, se prohibía, está prohibido por si acaso por ley, los descuentos automáticos a los que nos acostumbró el MAS. Yo creo que ese sentido hay que recuperar y el MAS en 14 años, si me pides que empecemos a hablar de todo el latrocinio y el desperdicio, te estoy dando las partes gruesas, pero ha sido gigantesco y nos hemos mal acostumbrado a farrear el gas. ¿Y qué pasó? ¿Dónde llega la dificultad? Que tú sabes bien, conoces lo que pasa con el gas, que empiezan a caer los precios, aunque recuperan, pero vuelven a caer otra vez del gas el 2015, empiezan a bajar los volúmenes por falta de producción. El país recibía hace 6 años 510, 520 millones de dólares al mes, ese era como el sueldo gasífero del país. A fin de año va a ser 70, 75 si tenemos suerte, por la combinación de que cae el precio, cae el volumen, no se renueva el contrato. Y si tenemos que entrar a un modelo de austeridad republicana, comparto plenamente lo que estás diciendo, pero se debe entender y ver dónde está el grueso de lo que ha sido el desperdicio, primero. Segundo, a mí no me molesta pagar un buen sueldo a un funcionario de carrera que quiera hacer servicio civil permanente. Y te puedo decir, y tú conoces bien, cuando vas al Parlamento Europeo, cuando vas al Congreso de Estados Unidos, cuando vas a las Cortes de España, tú ves, sí, los parlamentarios que rotan, representan y la gente decide si quedan o no, pero también ves, ojo, servicio civil, hay gente de carrera que sabe, es decir, uno representa a la gente,
pero que sabe hacer los cálculos presupuestarios, sabe hacer la legislación, los sistemas de fiscalización, lo que dicen los staffers, los gringos, o el personal permanente, que hasta incluso en órganos legislativos debes tener gente cualificada de carrera. Yo siempre digo, Virginio, lo siguiente: imagínate que aparece una persona rica y se compra una aerolínea, Amazonas, Ecojet, cualquiera de ellas. No va a llegar a decir lo que hacemos en el sector público. Mis amigos, ¿quién quiere ser piloto? No, buscas pilotos que sepan manejar los aviones, que sepan manejar la cosa pública, y yo creo que esa es la forma más eficiente de evitar el despilfarro, la corrupción y todo lo que estás viendo, porque lo más grave de las cifras que estás mostrando, ojalá fuera eso lo que nos cuesta mucho más. Claro. Porque si estoy corto tiempo en el cargo, adivina, y mira la crisis de ahora. Todos los mandatos democráticos están fenecidos y sin legitimidad. Tú lo sabes bien. A esas alturas teníamos que haber tenido nuevo presidente, nuevo Congreso, nuevos gobernadores, nuevos alcaldes, nuevos consejos municipales. Los que están han fenecido. Y has visto, están cambiando el alcalde de Oruro, el de Potosí, el de no sé qué otro lugar. Han cambiado hoy día la presidencia de la Suprema. Es un desorden total el país. Y si yo entro a un consejo municipal, o entro a una alcaldía y tengo 5 meses por delante, están entrando a robar y nos salen mucho más caro de lo que estás mostrando, porque esa es la erosión salarial. Mira, Tuto, yo coincido contigo en esto, indudablemente que, y creo que en algún momento tú también lo has dicho, me da vueltas Bolivia 1 año diciendo nunca más reelección de ninguna autoridad, 5 años y a su casa, no vuelven más. 5 años a su casa. ¿Por qué? Porque yo soy convencido de que la gestión pública tiene que ser un servicio, de verdad un servicio. Ahora, es otra cosa el trabajar en la administración pública. Lo mismo pasa con los jueces. Ayer he tenido, justamente hablando de este problema que iba a ocurrir hoy día, ayer hemos tenido 5 abogados acá y todos hablaban de la carrera judicial. Dice, ya no existe la carrera judicial. O sea, hoy día, y no tengo nada contra el presidente de la Suprema, no lo conozco, es un muchacho de 40 y pico años, 42 años, y me parece bárbaro, un tipo joven, seguramente tiene muchos cursos, etcétera. Pero a la Suprema, en todas partes del mundo llegas, hay países en los que es de por vida, Estados Unidos es uno de esos, España es otro de esos. Entonces, después de haber transcurrido toda tu vida, haber hecho todo un trabajo un conocimiento, llegas a la Suprema. Bueno, pero es otra historia. A ver, Tuto, quiero que hablemos de economía para que podamos cerrar algunas cosas que hoy día están dando muchas vueltas. Yo le he tenido acá al señor Morales hablando de economía y él hablaba, por ejemplo, de algo que nadie quiere tocar, ¿no? Es el dólar. Y él dice, el dólar hay que tocarlo. A ver, vos estás en campaña hoy día, necesitas ganar votos, estás en otra historia. Y yo lo entiendo. No pretendo, porque en espacios como este, a veces decir alguna cosa te genera grandes dificultades. Pero yo digo, hay cosas que hemos dejado de discutir porque parecería que si mueves el dólar, hoy día sé que no se lo puede mover, etcétera, pero si moverías el dólar, se movería toda la economía y se destrozaría la economía. Punto 1. Y quisiera que me vayas al punto porque hay muchos temas que me gustaría tocarlos y de seguro vamos a seguir hablando. Segundo tema, que es controversial también, las AFPs. La gente quiere que se le devuelva su plata. ¿Por qué? Porque las jubilaciones son de miseria. Vos te jubilas y al día siguiente que te has jubilado te conviertes en una persona pobre. Si tú tenías un sueldo de 10.000 bolivianos, te jubilas con 800.000 o 1.500 bolivianos. Entonces, de ganar 10.000 bolivianos, al día siguiente tienes que vivir con 1.500 bolivianos. ¿Por qué la gente quiere que le devuelvan sus AFP? Porque es paupérrimo. Las jubilaciones son paupérrimas. Entonces, la gente que dice, basta, no usen mi dinero y quiero que me devuelvan mi dinero. Esos dos temas de forma puntual. ¿Crees que se pueda solucionar el tema de las AFPs? ¿Cómo lo solucionarías? Perfecto. Sobre lo primero, Virginio, ¿no? Y yo no tengo problema en decirlo con claridad. Yo siempre he admirado y durante todos estos años siempre he destacado que lo que evitaba las devaluaciones y sobresaltos a los que el país estaba acostumbrado era el bolsín, donde se movía hacia arriba y hacia abajo en función a cómo se movían las otras monedas.
Y eso evitó las macrodevaluaciones de mi infancia. Bueno, tú eres bastante menor, pero lo que pasaba en la UDP, la gente recuerda, hiperinflaciones, desdolarizaciones, y fue el doctor Paz que puso en vigencia ese bolsín. El MAS congeló esto y evidentemente deja ese problema. Yo he dicho con toda claridad que el país antes del coronavirus, la base de lo que hemos señalado, es una visión de Bolivia, corazón en lo económico, corazón integrador de Sudamérica, con ferrocarriles bioceánico del Estado, no del testaferro de Maduro, con carreteras, con líneas eléctricas, con fibra óptica, con gasoductos, con puertos, con aeropuertos, verde, sostenible, digital. Hablaremos también sobre eso al final. Y también eso requiere preservar la estabilidad. ¿Cuál es el problema? Que antes del coronavirus la situación económica era insostenible, porque cuando caen el precio y volúmenes, Evo Morales y el MAS y el cajero del desfalco, Luis Arce, queman las reservas internacionales monetarias, quemaron las del gas y no las repusieron porque no hubo mayor exploración, y descendieron las reservas del Banco Central, que de más de 15.000 millones de dólares caen a 6.000 millones de dólares, con el déficit dual fiscal comercial, que significa, para la gente que no es entendida, que el Estado erogaba mucho más de lo que ingresaba, 3.200 millones de dólares más de lo que ingresaba. ¿Cómo financiaba eso? Quemando reservas y algunos préstamos. Importaciones, 2.000 millones de dólares más que lo que exportábamos, se iban los dólares, y eso era insostenible. La caída de reservas con el déficit dual, con el endeudamiento, era insostenible. Y hay dos formas de atacar esto. Despacito, como diría Fonsi, como hizo Argentina, que no funcionó, de traer un poco de dólares de los mercados bursátiles, entre otro poco de la cooperación bilateral, después de organismos, finalmente van al Fondo Monetario. Cuando trataron de reaccionar, se les fue el dólar, el blue estaba por los cielos, no sé cuánto anda en Argentina, y están en su 9ª crisis de deuda externa. No se puede hacer despacito, se tiene que hacer al principio, con un balde de dólares que reponga todo lo que quemó el MAS. Hoy día hay acceso a financiamiento de largo plazo, mucho más barato, cooperación, un paquete que tenga componente multilateral, bilateral, yendo a mercados bursátiles, titularizando ingresos futuros. Hoy día puedes hacer bonos de las metas del milenio, puedes hacer bonos verdes, tenemos infinidad de proyectos en curso de biocombustible, de gas natural comprimido, podemos captar ese balde de dólares. Captas ese balde de dólares, garantizas la estabilidad del sistema financiero y te evitas sobresaltos cambiarios para cuando relances Bolivia poder volver al sistema del bolsín con tranquilidad. Pero si no tienes esa cantidad enorme, ese balde de dólares al principio, vas a terminar con un problema. Si no se hace lo que estoy diciendo, te garantizo. Y con el coronavirus, más rápido todavía, porque es insostenible el nivel al que están cayendo las reservas. Han dejado de caer ahora temporalmente porque ha bajado la actividad económica. Pero tú sabes bien que el rato que se abra y los otros países han movido su moneda, va a empezar otra vez el contrabando, porque hay que entender que el MAS rechazaba los acuerdos de integración comercial. Yo los voy a fomentar, porque terminaba haciendo acuerdos de integración comercial unilateral. Nos metían todo de contrabando y nuestro sector productivo, vitivinícola, agrícola, cárnico estaba por la lona, porque vivíamos de farrear el gas. Entonces, si no haces eso, te garantizo, el próximo gobierno va a tener que hacer eso. A mí me preguntan, ¿qué haría usted el primer día si gana? No, no el primer día. El rato, si me dan la confianza, con capacidad, credibilidad, tengo el programa, ese rato hay que ir a hablar con los accionistas de los países de Europa, de Estados Unidos, de China, Japón, para el tema de tener los dólares, con Brasil y con Argentina, para renegociar los contratos, porque nos han tomado el pelo, están hechos al gusto del cliente, tanto el de Argentina, que dejó Evo Morales, como la renegociación que se ha hecho, y conversar con Chile y Argentina para no canibalizar el litio, industrializarlo acá, que no se vaya en bruto, que nos devuelvan de allá las baterías, aquí hacer las manufacturas. Todo eso genera un programa económico de alto impulso, pero tienes que empezar, y con el coronavirus más que nunca. Hoy día el drama, tú sabes bien, es el desempleo, el cierre de empresas, de hoteles, las peluqueras no trabajan, el albañil no trabaja, el carpintero no trabaja. Si no hay una inyección, y es fácil decir, Virginio, no le paguen al banco, no le paguen los impuestos, y usted, empresario formal, siga pagando. Y el que vive día a día recibe un poco el bono, aunque está sufriendo. Pero si todo acaba en el empresariado formal, acaba en la banca y acaba en el Estado, y no hay una inyección externa de recursos, porque, ojo, ningún país está saliendo del coronavirus sin una inyección
de sus bancos centrales de recursos. Aquí no podemos hacer eso, tenemos que traer ese programa para generar esta ayuda y que la lo que tú estabilidad. nos estás diciendo es que esto no se toca, vamos a traer, hablabas de 7.000 millones. Sigamos adelante. Quiero que volvamos a eso porque ¿Ya? para que nos redondees la idea de dónde se paga, de dónde lo traes, etcétera. Las AFPs, ¿tú tocarías, mejorarías, negociarías mejor, abrirías las puertas para que las AFPs puedan poner la plata en otras partes del mundo? ¿Qué harías con la AFP? ¿Qué ha pasado con las AFPs? A ver, en primer lugar, ante la emergencia yo entiendo la desesperación y mi posición la he dicho claramente. Aquel que ha discontinuado, que ya no está en la AFP, por decirte a la persona que tuvo empleo 5 años, que la despidieron y que ahora está trabajando como taxista, como transportista, como carpintero, lo que fuese, tiene todo el derecho a retirar porque esa persona no va a recibir absolutamente nada. No se va a poder jubilar. La gente, y si tú te fijas, el criterio, ¿te acuerdas cuando se hablaba del bono canasta por el coronavirus? Que el Estado compre pollo, lechuga y que reparta. Yo me opuse porque era corrupción al comprar y banderita política al repartir, que es nefasto. Era mejor darle recursos a la gente universalmente, no solamente a las madres del bono Juana Zurdú y a los de la renta dignidad, a los que utilizaban en primaria, sino para todos. Y fíjate que se ha construido una buena base de datos, ahora se tiene, de la gente que no está en planillas de AFP y que ha discontinuado y que ha tenido acceso a estos bonos. La diferencia de 400 a 500 pesos creo que fue innecesaria, pero bueno, se tiene esa base. Pero la gente joven, porque ¿qué sucede? La jubilación sí, enseguida hablamos de los problemas estructurales. La gente puede decir, pueden pedir que te devuelvan tus recursos cuando tienes 35, 40 años, pero créeme que esa jubilación, cuando tengas 70 años, la vas a extrañar porque sacaste un poco. Y hoy día, si estás en AFP y sigues en AFP, es que sigues recibiendo salario y te está yendo mejor que a mucha gente bajo el coronavirus que vive ganándose el día a día y que cuando no puede salir de casa, como me dijo Ricardo Hausmann en un Facebook Live, el doctor de Harvard, si tienes 10% de chance de contagiarte y 100% de chance de morir de hambre, la gente va a terminar rompiendo las cuarentenas porque tenemos un masivo sector informal. Esa es nuestra gran diferencia con Europa. Tú sabes que allá gobiernos cualificados como de derecha están pagando planillas, están pagando desempleo, la señora Merkel, el señor Johnson y demás. Acá eso tiene un límite, que hay un vasto sector informal al que no se puede llegar por la vía del sistema de AFPs. En el sistema de AFPs, ¿qué ha pasado? Evo Morales, cuando empiezan a caer los ingresos, al igual que Argentina, empieza a decir, necesito otro chanchito. Y ha tenido al sistema de AFPs dirigiendo en qué podían invertir, dónde podían invertir, y no solo a las AFPs, Virginio, 2/3 partes de la cartera bancaria es dirigismo crediticio que ha hecho Evo Morales. Cuando se le empezó a bajar la plata del gas, dijo, voy a ser popular diciéndote a los bancos a quién vas a prestar, a las AFPs en qué vas a invertir y en qué no vas a invertir, y socorriendo al tesoro. Entonces resulta que estos déficits que estoy hablando en gran parte se financiaban con las AFPs. Entonces si obligas a las AFPs a mal invertir y además les dices que las voy a sacar y voy a hacer una gestora pública y el cajero del desfalco, Luis Arce, gasta una millonada en un nuevo programa de software y hasta ahora no funciona. Entonces, claro, evidentemente el gobierno está induciendo un problema estructural porque está minimizando la rentabilidad y afectando la jubilación. A ver, Tuto, está bien, me queda claro, la propuesta tuya es la gente que no va a llegar a la jubilación puede retirar. Por supuesto que lo que se está luchando hoy día en la gente de las AFPs no es que todo el mundo vaya a recoger su dinero. La gente que quiera mantenerse en la jubilación lo puede hacer. Nos han dicho siempre que es una caja de ahorro privada, que cada uno de nosotros aporta un 10%, podías aportar más. Pero, y de aparte de eso, te dicen, hay un 1.7 que aporta el patrón para el tema de viviendas. No hay viviendas, hay etcétera, etcétera. Entonces, este tema, yo creo que ha nacido mucho mejor de lo que teníamos antes. Teníamos un sistema que no funcionaba. Yo creo que hoy día las AFPs funcionan mucho mejor de lo que funcionaban antes. Pero en lugares como Chile, donde ha nacido también esta idea, hoy día están pensando cómo mejorar. Y a lo que yo me iba a un inicio es, si tú tienes un salario mensual en tu jubilación que te permite vivir, te aseguro que no vas a salir a la calle. Pero este tema, Tuto, yo te aseguro que va a ser un tema muy complejo y que la gente la va a discutir, la va a pelear.
te agrego un detalle más para que veas. ¿Te acuerdas que el gobierno y Luis Arce salían con gobierno empieza a usar a las AFPs como una caja secundaria para financiar sus bonos, para financiar al tesoro, para financiar el déficit, para apoyarse en él, en lugar de buscar maximizar la rentabilidad en pos de darte la mejor jubilación posible? De acuerdo, aquí hemos hecho una relación de uno por uno, ¿dónde están los fondos? Porque dice, ¿dónde está la plata de la jubilación? Porque está la plata, hay una ley, está muy bien, ¿no? Pero está definido, ahí está el dinero. Y lo que te llama la atención es que, claro, al banco le das el dinero, el banco te paga el 2.8%, y cuando un jubilado va al banco a sacar un crédito, con su papeleta de jubilado, con la garantía de su jubilación, le cobran el 18%. Entonces, está mal, ¿no? Hay cosas, por supuesto, que hay que mejorarlas. A ver, Tuto, sigamos adelante. Impuestos. Es un tema que a todos nos preocupa. He tenido aquí a la gente que exportaba flores a Estados Unidos, cochabambinos. Los he tenido a los productores hablando con ellos, y ¿sabes qué me han dicho los productores? Hace 12 años que ya no exportamos a Estados Unidos. Hemos comenzado a exportar a Europa. Hoy día podemos exportar a la Argentina. El Paraguay quiere nuestras flores, pero no nos dejan. No nos dejan exportar. Te doy un ejemplo. Te puedo dar otro. El domingo he hablado con la gente que produce manzanas. ¿Sabes qué me han dicho? Me quedo con la boca abierta. Me han dicho, mira, Virginio, los bolivianos importamos 15 millones de dólares de manzana cada año. Más de $1 millón importamos de manzanas del Perú, de Chile y de la Argentina. Y donde toques, habla del producto que toques, y ahí comienzas a llegar al tema impositivo. He tenido especialistas en impuestos aquí que nos han dicho, mira, en la Argentina, por ejemplo, impuesto cero a los alimentos. Durante un año los han hecho despegar. Entonces, claro, si es impuesto cero, la papa en la Argentina nos entra, el maíz nos entra todo, y no podemos soportar. ¿Qué hacemos con los impuestos? Primero, bajamos el IVA, acabamos con el IT, un impuesto que es un impuesto que lo único que hace es inflacionar un producto. Tú te compras un auto y al otro día que lo quieres vender, de nuevo te meten ese impuesto y en vez de bajar el auto, sube ese precio. ¿Qué hacemos con los impuestos? Los bajamos, los adecuamos. ¿Cómo logramos el sueño del que siempre hablamos los bolivianos, por lo menos, de ampliar el espectro, de que todos podamos, ¿no? ¿Qué hacemos con las facturas? Y ahí termino. ¿Qué hacemos con las facturas? Tú has recorrido el mundo. ¿Dónde te preguntan, disculpe, vas a comprarte unas zapatillas? ¿Cómo se llama? Jorge Quiroga. Y su número de NIT. Vos compras las zapatillas, te dan la boleta y te la meten a la caja y después vos decides qué hacer con eso. Es tu dinero. Entonces, realmente siento de que aquí en el tema impositivo necesitamos una transformación profunda. ¿Piensas lo mismo? ¿Qué harías? A ver, no cabe duda, y yo decía que iban a ser 2 fases, lamentablemente ahora van a ser 3 fases en el tema de impuestos. La primera, un programa masivo de alivio tributario, porque pretender que no hubo coronavirus sería ser ciego, y pretender que empresas que han tenido 8 meses de ingreso y 12 meses de egreso van a poder tributar con las alícuotas como están hoy legalmente establecidas es mandarlas a la quiebra. Ningún modelo de negocios, tú sabes, es sostenible diciendo voy a vender 8 meses y voy a pagar luz, agua, transporte, teléfono 12 meses e impuestos también. Es absolutamente insostenible. En otras partes, en economías desarrolladas, reitero, están dando esa clase de alivios tributarios. Y la primera fase vas a tener que dar un programa de alivio tributario porque de lo contrario nos quedamos sin demasiados sectores. Y esto va a tener que ir variando y esto, créeme, hemos hecho así como tú muchos Zooms con la gente de los sectores empresariales. ¿Por qué? Porque la última vez que el país enfrentó dificultades económicas, recuerdas cuando Argentina devaluó de 1 a 4 en 2001, Brasil de 1 a 2, yo estaba en el gobierno, tuvimos que lidiar con eso, nos invadían de productos, había dificultades,
tuvimos que intervenir 2 o 3 bancos, tuvimos que capitalizar la banca y inyectar recursos, tomar la cartera mala y ponerla en AFIBO para poder inyectar liquidez, bonos convertibles en acciones, programas de ayuda, porque la gente cuando dice eso, ajá, usted quiere ayudar a los banqueros, no quiero ayudar a la economía, porque ojo, de cada $10 que presta la banca, 1 es del capital y 9 son nuestros, de nuestros depósitos. Entonces, seguir diciendo que nadie le paga a la banca, algún día esa plata es nuestra, por si acaso. Tú tienes tus depósitos, tus ahorritos, tu DPF, lo que tengas, es la plata del público, en gran medida. Entonces, si seguimos diciendo no le paga al banco, no pague el resto, va a haber un problema. Necesitas el programa de cooperación fuerte. Es indudable que estamos en una época de transición, habrá que acomodarse como medianamente se pueda. Por cierto, uno de los temas que dijimos, que he propuesto y que espero que hagamos, es que las AFPs y los bancos que tienen activos en el exterior puedan hacer un swap o intercambio con la CAF, depositarlos allá, traer el dinero acá para inyectar un puente mientras estemos con el coronavirus, una de las varias medidas que hemos propuesto en la transición. Pero en el tema de impuestos, en la primera fase tienes que tomar. Y obviamente aquí tienes que separar y seleccionar por categorías. Digamos, ¿cuáles son los sectores más golpeados? No voy a aburrir a la gente uno por uno, pero tomemos los que más golpeados están y los que menos golpeados están. El que más golpeado está es el que tiene un modelo de negocios que requiere aglomeración de gente y turistas o viajeros. Entonces, hoteles, restaurantes, cafés, obviamente los conciertos, los shopping centers, los malls. Si no va gente, no funciona. Puedes transferir una parte al modelo digital en línea, pero los que requieren que la gente vaya al restaurante, come el asadito, tome el vino, vaya al cine, vaya al hotel, requiere turismo y aglomeración. Y son los sectores más golpeados que van a requerir el mayor alivio tributario y la mayor inyección de capital de trabajo, incluyendo el tema de aerolíneas. Ojo, y ahí en América Latina tenemos un problema grave. Los alemanes salvan a Lufthansa, los ingleses a British Airways, los gringos a Delta. Aquí en la región tenemos LATAM y Avianca, que tú dime de dónde son. De repente una es de origen chileno, Avianca origen colombiano, salvadoreño, pero no se está haciendo programas para salvar y nos podemos quedar sin aerolíneas regionales, lo mismo a nivel nacional. Hay que dar alivio tributario es decir, la mayor envergadura de alivio es a estos sectores. Me dejo entender, los que requieren aglomeración viaje. Digamos que a los que les está yendo bien, quizá demasiado bien, dicen algunos, a las farmacéuticas. Entonces, si vas viendo los sectores, claramente tienes que ir haciendo programas de inyección de capital de trabajo a través del refinanciamiento bancario y de alivio tributario en función al golpe que han sufrido. Y puede haber sectores que están sufriendo un golpe de 2 o 3 meses al año, que tienes que disminuir la alícuota proporcionalmente. Pero hay otros que van a sufrir casi 12 meses al año y más tiempo, como hoteles, aerolíneas y demás, y no podemos después del coronavirus decir, Virginia, nos quedamos sin hoteles, nos quedamos sin restaurantes, nos quedamos sin aerolíneas. Ningún país puede. Claro, otros están haciendo estos programas de inyección y aquí tenemos que hacer eso. En la primera fase, el alivio en función a el dolor y las dificultades que ha enfrentado sector por sector. Segundo, la reforma institucional. Yo creo en ese, estaba en un Zoom el otro día con gente de Cochabamba y estaba ahí Eduardo Segada. Yo puse un directorio independiente del Servicio de Impuestos, él lo presidía. Me acuerdo que la palabra que dijo, aquí ya no podemos seguir diciendo con factura o sin factura, hay que decir con factura o con Bolivia, sin factura o con Bolivia. Es un poco el sistema de generar lo que estás diciendo, conciencia tributaria y ampliar la base, porque sí, lo que tú decías, lo ridículo que te piden tu nombre, que se llama tu mamá y tu perro y tu gato, para darte factura y la gran cantidad de la economía sigue siendo informal. Entonces, lo segundo es hacer una reforma de la institución para que no sean instituciones, servicios de impuestos, aduana, donde prime la corrupción y se privaticen bajo manos de la corrupción. Y la tercera fase es la reforma impositiva, pero yo no voy a venir a la gente a decirle que entramos y hacemos la reforma impositiva. Fase 1, el alivio tributario de salvataje. Fase 2, la reforma institucional, de tener la gente proba, competente, que cobre impuestos, que no deje que los elefantes se disfracen de ratoncitos y les caigan los tigres y los descuartice, que es lo que sucede. Tú sabes perfectamente que hay gente que mueve volúmenes enormes y se amparan bajo régimen de que soy pobrecito y pequeñito. Es claramente hoy día muy fácil discernir, digitalizar cómo manejas todo eso para después hacer el análisis de la reforma tributaria que debes hacer con principios elementales, tener los impuestos lo más bajo posibles. Yo creo que eso es sano y bueno. No exportar impuestos, lo que te decían la otra vez. Nadie exporta impuestos excepto Bolivia. Y no solo eso, sino
te ponían aranceles, cupos, límites y demás, excepto para la coca del Chapare, que se hace cocaína, que tiene cero impuestos y tratado de libre comercio planetario. El resto de los sectores enormemente golpeados y además sufriendo los embates de que los otros países, por la crisis y dificultad, han movido su tipo de cambio. Pregunta tú a los vitivinícolas de tu tierra qué tal es competir con Argentina cuando el blue está a 130 pesos y el vino está más regalado que el agua. Y además, ojo, si alguna lección creo que ha quedado de esto, es que el discurso de que el contrabando es imparable y por tanto el sector informal que hace eso es imposible de poder fiscalizarlo, creo que está siendo cuestionado por lo menos por lo siguiente, Virginia. Ahora se ha demostrado que cuando cierras fronteras no hay contrabando, fíjate. Es decir, cuando se tiene la voluntad de controlar. ¿Ah? Y comienzas a consumir lo nuestro. A producir lo tuyo, sí, claro, evidentemente. Entonces, esa es la forma como veo esto, pero fíjate que el próximo gobierno que llegue va a enfrentar el primer año y medio, 2 años, donde vas a hacer de facto lo que estás hablando, una reducción brutal de alícuotas tributarias por sectores para compensar el coronavirus. Eso es absolutamente, eso es de salvataje, eso no es por, digamos, ya después, cuando estabilicemos, tengamos una institución confiable y garanticemos que tengamos políticas sanas tributarias. Hemos planteado estas y los principios que deben gobernar, incluyendo el universal, que no hay que exportar impuestos o no penalizar con el impuesto a la renta presunta, donde si yo presumo que has ganado y presumo que lo has enviado al exterior, eso es disuasivo para la inversión extranjera, penaliza la atracción de inversiones y nos pone, como tú has dicho, en una posición competitiva de tremenda desventaja en relación a otros países, porque estamos en el medio, no somos una isla, estamos en el medio, y tú dabas ejemplos, y tengo muchos otros más, de lo que están haciendo en Colombia, en Uruguay, para atraer inversión, para no exportar impuestos, para no castigar o penalizar al que invierte, la distribución de utilidades, porque si no creas un marco de esa naturaleza, no se va a poder. Alguien dirá, bueno, durante unos años podías maltratar a la inversión, maltratar a la agricultura, maltratar al sector productivo. Bueno, se dio la coincidencia que llegó el gas a través de 2 tubos. Eso sí se puede recuperar, pero los niveles de precios y volúmenes que se tuvo, nunca de $140 el petróleo, dudo que volvamos a ver, y por eso tenemos que alentar la diversificación de la que estás señalando con los ejemplos que has dado. Ahora, mira, yo te dejo una idea porque, bueno, es parte también de lo que siento decir, lo que yo creo que se debería hacer, y te tiro esta idea también para que la pienses. Cuando hablamos esto de ampliar ¿no? el universo de contribuyentes, etcétera, etcétera, el día que la factura valga dinero, el día que la factura sea como un cheque, que tú tienes esta factura que te la han entregado, es tuya. Y con tu factura tú puedes hacer lo que quieras. La quieres regalar, la quieres vender, llegas a fin de mes, sumas cuánto tienes en facturas y dices, ¿sabes qué? Tengo 1,000 bolivianos, por lo tanto, no sé si es el 7%, aquí tengo 70 bolivianos. Y estos 70 bolivianos los uso como yo quiera, los regalo, lo que sea. Ese día, la señora de la tienda del frente, la tienda chiquitita, te va a tener que dar factura. ¿Por qué? Porque todas las facturas van a servir para todo. Hoy día es una locura. Viene y dice, no, esta factura no sirve. ¿Y por qué no sirve la factura? No, porque no es de su rubro. O sea, ¿cómo no es de mi rubro? ¿No? Entonces, esas son las grandes distorsiones que tienen hoy día un sistema que de verdad es perverso. Se llamaba Se no creen antes, había y funcionaba. Exactamente. Es parte de las cadenas de pagos. Y cuando le tratas de poner, es como tratar de poner nombre y apellido a los billetes. Así no funcionaría la economía. No, imagínate decir, no, esta factura es tuya, pero ¿cómo va a ser mía? O sea, ¿cómo va a ser del nombre que has colocado? Yo he pagado por este bien, yo he comprado este lapicero, por lo tanto, la factura me pertenece porque el gobierno lo único que hace es de agente de retención, retiene tu dinero y te lo debería devolver si es que tú no lo has usado. Pero bueno, son parte de las cosas que habrá que analizar, y yo creo que una transformación profunda en el sistema impositivo en nuestro país nos va a volver definitivamente mucho más serios, porque si de algo necesitamos los bolivianos es volvernos más serios. Te puedo dar un último elemento en esto, nomás por lo que hacen. El tema de la pitita. Yo creo profundamente que el pueblo debe ser dueño de las empresas
bien manejadas, bien gestionadas, porque así se evita la corrupción. Si de verdad eres dueño, no un grupo de directores del MAS o de este gobierno que están buscando comprar cosas sin licitación o taladros que no existen y demás. ¿Cómo se logra eso? Transfiriendo la propiedad de las empresas en un fondo mutuo a todos los bolivianos mayores de 18 años. ¿Por qué se llama pitita? Más allá del homenaje al instrumento democrático que teníamos, es propiedad intransferible individual de título accionario, valor alrededor de 10.000 bolivianos. A los 18 años te entregamos eso, es fondo mutuo, inicialmente intransferible para que no haya un dumping y mala venta de esto, y te vuelves agente económico a los 18 años y sujeto de crédito, y agente económico es agente tributario. Es para mí, más allá de las ventajas de fortalecer el sentido de propiedad, de fiscalizar qué pasa con las empresas públicas, de sentirte verdaderamente dueño y que no te digan el Estado es dueño y es Santos Ramírez o no sé qué otro que anda manejando las empresas. Esto es una transformación económica en cómo la gente se mueve, y desde los 18 años el que tiene eso recibe los dividendos, tiene que tributar y se vuelve agente tributario, y te permite hacer una gran tarea de ampliar la base, porque todos vamos a ser parte con esto de la economía formal. Mira, sin dinero no se hace nada, o muy pocas cosas puedes hacer sin dinero, por supuesto, abrazar, amar, qué sé yo, pero estamos hablando de economía, y sin dinero, puro buenas intenciones, y podemos hablar de esas buenas intenciones mucho tiempo y vamos a concluir en lo mismo. Mira, yo siento y te pregunto, ¿tú crees que los bolivianos vemos la misma película? ¿Por qué te pregunto esto de la película? Que yo siento que cada uno ve una película diferente, porque en el tema de la producción. Tú has hablado de pasito en la producción, y yo quiero quedarme 5 minutos en la producción para que después pasemos a ese tema. Si no producimos, no vendemos. Si no vendemos, no ganamos. O sea, una trilogía tan simple como esa. ¿Qué podemos producir en Bolivia? Todo. Desde estas flores que se han dejado de exportar hasta... He tenido aquí a un productor de nuez y me dice, Virginio, Bolivia puede ganar $200 millones solo con la nuez. Con la nuez, claro, mucha gente dirá, pero la nuez, ya, pero vamos al producto que tú quieras. Entonces, digo, cuando veo el presupuesto del país, cuando veo lo que gastamos en el país, y vos dices, gastamos 8.000 millones en seguridad, y gastamos 400 millones en producción. Investigación cero, pero cero. Entonces, los productores están a la mano de Dios y les pedimos todavía que se hagan cargo de esto. Entonces, Tuto, la pregunta, primero, ¿crees que vemos la misma película? Es decir, que los políticos y los productores ven la misma película. ¿Crees justo que nos gastemos 8.000 millones en seguridad? Seguir pensando de unas Fuerzas Armadas gigantescas, de una Policía Nacional gigantesca, o de verdad nos arremangamos las mangas y nos ponemos a trabajar. ¿Qué crees que es mejor? ¿Qué deberíamos hacer? Tu criterio, por favor. Muy bien, Virginio. Has tocado un tema que es central, pero es imposible hacer un análisis si no entiendes el contexto. Evo Morales era parte de un proyecto llamado bolivariano que mutó a socialismo, que son socios listos, corruptos, delincuenciales, que se perpetúan en el poder con enorme corrupción, con altísimo grado de persecución, criminalizando al que piensa diferente, acallando y amordazando a la prensa, y buscan perpetuarse en el poder. Eso requiere contar con la lealtad de los factores que tienen las armas. Maduro se sostiene por la represión sin discriminación de las Fuerzas Armadas, que son socias del conglomerado criminal. Aquí no hemos llegado a ese nivel, quizás por la ventaja. Yo les digo a mis amigos de Venezuela que Evo Morales, como presidente de los cocaleros del Chapare, que es la coca que se destina a la cocaína, siempre ha protegido eso, y eso él no ha compartido. En cambio, en Venezuela, que era país petrolero, han compartido
esto de la cocaína con el cártel de los soles, los militares, y por eso es que el tirano ahí destruye la economía, pulveriza la producción y sigue porque se sostiene a puro represión. Aquí, sin llegar a esos extremos, sí ha habido temas que tú conoces perfectamente, la compra de barcazas, la compra de helicópteros que no sirven, que hablemoslo claro, era corrupción, ni siquiera era seguridad, ojalá hubiese sido seguridad. Era, llovía la plata del gas, quiero robar y por eso no voy a robar si apoyo a la producción o si tengo más maestros, más médicos, más enfermeras o doy más salud, pero si hago las obras faraónicas o las compras grandiosas a nombre de seguridad, es un cultivo para la corrupción, porque hay que ser claro en eso, discrepo de que la gastadera ha sido en corrupción y daba lo mismo barcazas chinas, helicópteros que no sirven en las Fuerzas Armadas, como daba lo mismo las carreteras de Camse, el ingenio de azúcar que no servía en el norte de La Paz, el ferrocarril que no servía. Eran los grandes gastos de capital para fomentar la corrupción. Pero sí, en el tema de fondo que tocas, es lo que aquí se castiga la producción, lujo que te podías dar en un momento donde te llegaba abriendo dos válvulas. Un amigo de Colombia, el expresidente Uribe, me preguntaba una vez, veo las cifras de reservas de ingresos, ¿qué está haciendo bien el gobierno del MAS? Me preguntaba, abrir dos válvulas, porque le dejamos los dos gasoductos y llegamos a recibir 6.000 y pico millones de dólares abriendo dos válvulas de exportación de campos que dejamos a través de gasoductos que otros construimos, merced a contratos que otros gestionamos. Evo Morales se opuso a todo lo que permitió y eso te permite ser absoluto, es no entender que como no necesitas producir para vender, para tributar, para generar movimiento económico, para acelerar la cadena de pagos, porque puedes abrir dos válvulas o en el caso de Venezuela, exportar petróleo a $140 el barril, destrozaron todo el aparato productivo, sin misericordia. No voy a decir que aquí se llegó al nivel de Venezuela, pero esos lujos faraónicos solo se los puede dar un autoritario sentado sobre una enorme cantidad de barriles de petróleo o sobre dos gasoductos que vendían gas. Y como venían dólares con altísima fiscalidad, como tú sabes, por la ley de Orlando Vaca Díez, que llegaba a universidades, gobernaciones, alcaldías, ahora viene un shock muy duro del que poco se está hablando, porque la caída va a ser dramática. Vas a tener, comparado con hace 6 años, ingresos en universidades, gobernaciones, alcaldías, TGN, Fondo Indígena, proveniente del gas, que va a ser con suerte la quinta parte de lo que era hace 6 años y con suerte la mitad de lo que era el año pasado. Entonces, sí hay que volver a entender eso, que no puedes castigar al que produce, porque el que produce es el que genera empleo, tienes que darle las condiciones, no es el enemigo como se lo veía antes, como les llovía el gas, todo el resto es el enemigo, lo puedo extorsionar, le puedo mandar la renta, lo puedo acallar, le puedo fijar cupos, ponerle aranceles y más aún, puedo castigarlo sin dejarlo inerme ante el hecho que, fíjate, México, López Obrador, dicen que es de izquierda, tiene 60 y pico tratados de integración comercial, con todos, Australia, Singapur, Tailandia, Estados Unidos, Canadá, con todos los países. Aquí Evo Morales, porque eso le decían de Venezuela, no se abría a la integración comercial. ¿Y qué pasa ahí? Que te pone en desventaja competitiva, que tienes más costo logístico en Bolivia porque no tenemos puerto, como tú bien sabes. Tienes una falta de competitividad cuando tú congelas el tipo de cambio y otros lo van moviendo, como determinó hacer Evo Morales hace 8 años y nos dejó ese problema. Y tienes la dificultad que otros países tienen acceso a mercados sin aranceles y nosotros no, porque se prefería exportar insultos y no productos. Tú señalabas algún caso de ejemplos de tributación y que no tienes la competitividad. Yo recuerdo cuando abrimos y había competitividad, el mercado textilero norteamericano y después el europeo. Y en el alto se fabricaban textiles y prendas de alta calidad. Se renunció a eso, nos dijeron que íbamos a exportar por prendas de alpaca a Cuba, imagínate lo que se nos dijo, y así nos quedamos. Y hoy día me da tristeza cuando voy al Perú, porque yo trabajé, Virginio, en abrir ese mercado. Perú estaba saliendo de Fujimori, en el Congreso americano no querían dejarlos entrar, hicimos gestiones con los colombianos para que ingresen,
Y fíjate que hoy día en espárragos exportan 600 millones de dólares. En espárragos, y no exportaban nada más. Y en espárragos tú ves una cantidad. Camélidos y alpacas. Mira las llamitas bolivianas, clases de natación, Virginio, a cruzar el lago Titicaca porque de ese lado Pero pueden entra a ver exportar. lo que están haciendo con la chirimoya. O sea, la gente, mucha gente ni sabe cómo es la chirimoya. Hoy día la chirimoya les representa a los peruanos 120 millones de dólares, 10 millones de dólares cada mes. Una fruta, lo que pasó con el kiwi en Chile, etcétera. Es que todo esto, ¿sabes por qué te lo pregunté? Y perdón que te he cortado, vuelves a tener la No, palabra. no, no, no hay ningún problema. Porque nos han dicho siempre, los bolivianos vamos a vivir del estaño. No, 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 vamos a vivir de la plata, ha pasado el estaño, ha pasado la plata. No, vamos a vivir del petróleo, ha pasado el petróleo, vamos a vivir del gas. Y después nos han dicho que ahora nos están diciendo que vamos a vivir el litio. Y yo de verdad, Tuto, te digo de todo corazón, no vamos a vivir del litio. Y le digamos la verdad a la gente. No vamos a vivir ni de aquí 5 años, ni de aquí 10 años. El día sábado yo voy a estar con una especialista en litio. Ella se llama Emily Hertz. Ella maneja este tema en el mundo. Y la verdad, yo te cuento algo que no sé si la gente lo sabrá. Cuando nos mostraron las baterías de litio aquí en Bolivia que habíamos producido los bolivianos y nos hemos gastado en estudios 10 millones de dólares, te cuento que el litio que estaba dentro de esas baterías era litio de Chile. Han ido a traer litio de Chile para producir esas baterías. En Chile no están produciendo. No se puede, pero nos han metido en la cabeza eso y nos vuelven a hacer creer que ya ha pasado en la era del gas, pero viene el litio y después viene la del mutún. Entonces yo digo, Tuto, ¿no crees que este es el gran momento para decir, volvamos a ser lo que de verdad somos? Los bolivianos somos productores. Y eso te lo demuestra, anda a ver qué está pasando hoy día en Buenos Aires. ¿Quién le da de comer a la Argentina? Los bolivianos. En Chile, ¿quiénes son los verdaderos productores en Chile? Bolivianos. Los aymaras, hermano, ya han recuperado el mar, los aymaras. Nosotros seguimos pensando cómo vamos a recuperar el mar. Los aymaras ya han recuperado el mar. Entonces, yo te digo esto porque creo que en el debate nacional tiene que estar el tema productivo como un elemento central. Cuando descubrimos un campo de gas, todos los bolivianos festejamos, tiramos cohetes, hacemos fiestas, todo. Pero cuando un productor logra producir 10 veces más papa en su campo, no nos alegramos. Y mira, esto que te contaba de los productores, son campos de gas puestos en cada uno de los espacios de Bolivia. Para terminar esto y que sigas con la palabra, porque no quiero que se me vaya esta idea. Mira cuán trascendental es el tema de la producción nuestra en Bolivia, que hoy día, en Santa Cruz, los productores de papa producen más papa en Santa Cruz que en La Paz y en todo el norte de Bolivia. ¿Qué tal? Hoy día estamos consumiendo papa de Santa Cruz. ¿Por qué? Han metido tecnología y algo de plata. Entonces, realmente somos capaces de lograrlo. Eso es lo que creo. Sí, Virginia, a ver, pero yo te daría una apreciación aquí sobre esto. Nunca hay que volver el uno enemigo del otro. No es que Bolivia tiene que hacer gas o producir soya. No es que Bolivia tiene que hacer, desarrollar el mutún o producir carne. Hay que hacer todo al mismo tiempo. Te puedes dar el lujo de aplastar la producción y de no tener acuerdos de integración comercial cuando te llega un periodo extraordinario de la década de bonanza china que te sube los precios de la energía, la comida y los minerales y se llenan las arcas fiscales en Sudamérica y que te llevan a políticas destructivas. Lo que pasó en Argentina, estaba la soya en precios estratosféricos y podían ahí caerle duro y no diversificar la producción. Lo mismo pasó en Venezuela, cuando estaba el petróleo a $140, expropiaron el café, el chocolate. La gente piensa que Venezuela era solo petróleo, tenía de todo. Y lo mismo acá, no hay que buscar la incompatibilidad. Yo te puedo decir, a ver, mira, nosotros teníamos, Carlos Kempf, ojalá una vez lo traigas, hicimos todo un sistema de productividad, competitividad, de clústeres, de cadenas, en qué sectores podíamos avanzar. Y el sueño era tener 5.000 millones de exportaciones camino al 2010. Fíjate que nos quedamos cortos,
pero no por eso, sino por el gas, porque eso al final se dejó de hacer, se dejó de atacar. Y eso hay que entender qué es lo que cambia el país. A mí me duele decirte que yo recuerdo hace 20 años, así ha pasado el tiempo, los paraguayos viniendo a la Feria de Santa Cruz a aprender del milagro del Lowlands y las tierras bajas del este en la soya. Y hoy día nos dan 4-1, 5-1, exportan carne al Asia, a Europa, felices de los desastres que pasan en Argentina. Entonces, sí hay que trabajar en todas las cadenas. Te invito alguna vez a entrar a ver el Atlas de Complejidad Económica que hace Ricardo Hausmann en el Laboratorio de Crecimiento de Harvard y te muestra que los países que se desarrollan son aquellos que se diversifican en su producción a cadenas de producción más complejas y no lo simple de solamente abrir el gas. Sí, recursos naturales importan y sobre todo porque te traen los ingresos que te permiten hacer esto. Lo triste es que en un momento que tenías todo ese dinero, podías haber, en lugar de aplastado, haber incentivado y desarrollado en todos los rubros y sectores, en quinoas, en manzanas, en papa, en textiles, en todo, la productividad, competitividad del país con acuerdos de integración comercial. Pero dos anotaciones más sobre eso. Hay que entender también que el mundo va a ser cada vez más digital. Si quieres, algún día invita a tu programa, tú vas a Cochabamba y vas a ver empresas, no solo Halasoft, Ashur y otras, que están exportando lo que más vale, lo que nunca se acaba. La cabeza, programación en inglés, hay que aprender mandarín, hay que enseñar a programar en JavaScript, en C. Yo cuando era ingeniero de sistemas sabía programar en Fortran y Basic, ya no me acuerdo. Hoy día es JavaScript y C++, aprendan un poco de inglés y un poco de mandarín. Eso le digo a los jóvenes. Exportar cabeza. Hay una competencia en América Latina que yo quiero ganar. Hay que ir más allá de esto. El mundo se va a digitalizar. ¿Quién va a ser el país latinoamericano que sea el centro de datos? La nube de América Latina. ¿Me dejan? Yo voy a hacer eso. Porque hay que traer esta conversación se va a la nube. La van a ver después en tu página de Facebook, en YouTube. ¿Dónde está la nube? No está en el cielo, está en Nevada, está en Shenzhen, en el sur de China. Yo quiero que esté en Bolivia. Ese horrible museo de Orinoca, ese Parlasur tan feo que no sirve de nada. ¿A quién le gusta ir a un lugar alejado, que faraónico, que no tiene utilidad? ¿Sabes a quién le encanta vivir en lugares templados, alejados, tranquilos? A los servidores que acumulan los datos. Si traemos las líneas... Además necesitan frío. Necesita frío, no, y te lo digo porque yo traté, Virginio, de traer a Intel y casi lo logré. Quedamos segundos en la competencia Intel, los que hacían los chips de las computadoras, para venir a La Paz, el Alto. ¿Y sabes qué nos faltaba el año 2000? La gente joven, capacitada, formada. Nos ganó otro país. Porque sí, clima ideal, templado y demás. Hoy día eso ya existe, no por un programa gubernamental, porque el 2007, según dice Thomas Friedman, cambió el mundo. El Google se compró YouTube, Facebook salió público, Twitter salió público, todo el mundo empezó a interconectarse a través del celular, los chicos son autodidactas en programar, están exportando millones de dólares, buenos sueldos para jóvenes que están vendiendo cabeza graduados de la San Simón. Eso es el sueño, yo quiero hacerlo realidad. Hay que hacer la fibra óptica, hay que traer los servidores, hay una competencia para ver dónde se instalan los centros de acumulación de datos de Microsoft, de Google, de Amazon. Hay que traer a Bolivia, vender esa programación e ir al mundo digital. Y yo entiendo que hay también escepticismo en litio. Yo también converso con mucha gente de los expertos más grandes y de la Asia y de todos los lugares. Sí tenemos, y yo recuerdo el escepticismo que también había, Virginio, y las críticas. Te puedo mostrar el estudio de Petrobras que decía que no había que firmar el contrato con Bolivia en los 90. La recomendación escrita, ojalá fueran analistas, eran los que decidían. Y yo sé que fue una decisión de Estado del canciller Fernando Enrique Cardoso, algún día la haremos, porque ¿qué argumentaban? Algo que era cierto. No podemos hacer un contrato de 20 años que cueste una fortuna entre un país sin reservas certificadas de gas como Bolivia y un comprador como Brasil que no había desarrollado su cadena de distribución. Pero justamente nunca iba a haber eso si no había el cordón umbilical. Y se hizo una apuesta por la integración y transformó Bolivia y transformó Brasil, limpió Brasil, emite, es menos contaminante que los fuels. Bueno, y transformó. Lo de transformó Bolivia, seguimos, hermano. Que se le han fallado la plata es otra historia, pero... No, pero obviamente que en Bolivia la cantidad de dinero que ingresó, el crecimiento, la explosión urbana, era porque había una inyección de dólares como nunca antes. Yo soy el primero. Empezamos el programa, como yo te decía, se han desfalcado y se farrearon el gas. Sí,
pero ha entrado una enorme cantidad y es evidente que las universidades, gobernaciones, alcaldías, a diferencia de Venezuela, donde el modelo rentista petrolero centralista, aquí hubo algo de descentralización y en la parte académica. Pero te puedo decir lo mismo, créeme que el potencial es enorme. El mundo va a necesitar cada vez va a quemar menos carbón, cada vez va a usar menos gasolina, menos jet fuel, cada vez más baterías de litio, la intercomunicación, la movilidad, el transporte van a depender cada vez más de eso. Y claro, si me dices, comparando qué hizo Evo Morales, pero no hacían eso ni para apoyar la producción, ni para digitalizar Bolivia, ni para hacer baterías. Todo lo que han hecho ha sido por corrupción. Todo, absolutamente todo. La fábrica de urea y polietileno no era para hacer la industrialización, poniéndola en el Chapare, donde lejos de los mercados, donde no funciona. Todo era por el negociado de la corrupción. Y yo sí tengo pleno optimismo de lo que puede pasar con la transformación de litio. Conozco los escépticos, los escucho, leo también a la gente que sabe y te puedo decir que en la historia del gas había estudios, expertos, libros y como te digo, Petrobras le dijo a Itamar Franco, revisa las memorias de Fernando Enrique Cardoso, no se suba al avión, es imposible, este contrato no sirve, pero se hizo una apuesta de integración, yo lo conozco, por eso admiro a Fernando Enrique Cardoso, que generó un cordón umbilical y nos generó una enorme cantidad de recursos, que gran parte, tristemente, claro, yo no sabía cuando hacíamos todo eso, yo hice el paralelo Yacuiba-Río Grande, lo hicimos en 8 meses, y lo enterramos, yo no estaba buscando la reelección, Claro. en eso, y enorme cantidad de recursos, claro, tristemente le llegaron a los que se opusieron al gasoducto, se opusieron a los contratos y se farrearon el gas. Lo que sucede en eso, Tuto, y quizás vayas a convenir conmigo, vayas a estar de acuerdo conmigo, es que la plata que entra a la política, que entra al gobierno, es la plata que se celebra, pero no la plata que entra al bolsillo de los bolivianos. Y esa es la plata, por eso te decía, yo creo de verdad en el productor. La riqueza, cuando está en la política, cuando está en el gobierno, la riqueza no llega a la gente. O sea, sí gotea, pero nosotros han hecho creer que necesitamos un Estado fuerte, un Estado donde toda la plata tiene que estar ahí. Por eso, mientras más impuestos les cobres a la gente que tiene, estrujalos, sácales todo lo que puedas, porque el Estado nos va a dar salud, nos va a dar educación, nos va a dar... Mentira. ¿Sabes qué? La verdadera riqueza, querido Tuto, es el ser humano. La verdadera riqueza es cuando tú tienes más dinero en el bolsillo, así de simple, y tienes más dinero en el bolsillo, tienes mejor salud, mejor educación, mejor alimentación, mejor vestimenta, mejor vida. El ser humano cambia su vida en la lógica de que tiene más recursos en el bolsillo. Perdón, un ratito. Eso en un país con pobreza estructural, con altos grados de pobreza indígena, tienes que canalizar recursos, tienes que hacer, y créeme, lo hemos hecho. Antes, yo te puedo decir, en los 90s, el grado de cumplimiento en colegio no pasaba de sexto curso y no pasaba de 160 días de clases al año. Hay que tener 200 días de clase, formación bilingüe, porque para tener esa oportunidad de ser un agente productivo, no puedes quedarte en el campo, salir del colegio, luchar zapatos, si no tienes una inversión mínima en educación, que cada vez más debe ser apropiada para la formación técnica, para la parte digital, es eso. Y claro que para que sea un ciudadano, un agente productivo, tiene que estar bien sano, bien vacunado. Y en el mundo, yo propuse el tema de las transferencias condicionadas de recursos, que son muy efectivas y han funcionado bien. Yo recuerdo que Moldis García Linera me insultaba en el 2005 cuando hablábamos de eso. Yo no buscaba patente, han funcionado muy bien las transferencias a la madre en la fase del embarazo, a la familia para que el niño vaya al colegio y no vaya a luchar botas, porque si quiero que tenga la oportunidad de ser un agente productivo, sí se tiene que hacer la inversión en esa fase, porque no estamos en un país donde todos están absolutamente educados y preparados y, ojo, nos vamos a quedar rezagados si no empezamos a formar a nuestros niños y universidades para temas técnicos, para programación, para el mundo digital, porque en todas partes del mundo se está migrando cada vez más a los empleos de la economía compartida que está en boga en todas partes y que aquí también está llegando incipientemente y tenemos que también trabajar hacia ello. No, coincido plenamente contigo en esto, o sea, el tema de la educación y podemos hablar mucho y podemos decir que no es un solo elemento, son muchos. Yo cerraba esa idea por lo que es la experiencia de cada persona. Tú hablas con un transportista y el transportista te dice, cuando tiene más dinero el transportista, hermano,
sus hijos van a la escuela seguro, tienen mejor alimentos, tienen mejor vestimenta, y los mandan a aprender inglés y los mandan y se transforma la vida y etcétera, etcétera. Eso pasa por la economía de las personas. Yo por eso soy convencido en ser humano, o sea, la libertad te da eso. La libertad te da, y la propiedad, que la primera propiedad, por supuesto, es el ser humano. Mira, ya estamos 1 hora y 20 minutos, creo que también Sí, debes... eso te iba a decir, tengo que irme en unos 10 minutos a un programa Sí, de tele. sé que tienes que No ir. tan, no tan entretenido como este. Pero no, bueno, gracias. Mira, yo te agradezco profundamente. Teníamos que hablar de justicia. De seguro vamos a volver a conversar. Creo que de eso se trata. Te reitero, para mí el escucharnos, el respetarnos es algo fundamental. Creo que vamos a vivir, estamos creando un licuado con todos los componentes para una desgracia total en nuestro país. Creo que la muerte se ha hecho presente en los hogares de todos y eso nos deshumaniza de una forma muy, muy complicada. Creo que hay que darle certidumbre a la gente. Sé que has hecho una propuesta y me imagino que quieres hablar de eso. Yo te voy a invitar a que tú cierres el programa, que nos cuentes de qué trata esa propuesta y sin antes invitarlos mañana a las 7 de la noche te invito a que veamos soluciones a estas múltiples crisis que tiene Bolivia. Va a estar Waldo Albarracín con nosotros, va a estar el ex fiscal Jaime Solís y va a estar Otto Richter. Vamos a tener una conversación de un poco más de 1 hora y media, vamos a quedarnos mañana hablando de las cosas que también nos importan a todos. Así que, Tuto, yo te dejo con la palabra, sin antes agradecer profundamente a las mujeres y hombres que todos los días cuidan nuestras ciudades, a los policías, a los militares, por supuesto, a los médicos, a la gente que recoge las basuras mientras nosotros estamos durmiendo. Así que te dejo con la palabra y tú cierras este programa. Agradecido profundamente. Gracias, Virgilio. Muchas gracias a ti por esta gentil invitación. 2 comentarios. Uno, no tuvimos tiempo de la justicia. Sí, permítame decir que siempre se dice la justicia no sirve, está mal hecha, siempre fue así. Yo discrepo en algo, porque en algún momento, y yo no tenía 2/3 ni por asomo, creamos el Tribunal Constitucional y logramos convocar y seleccionar a Pablo Dermisaki, a Hugo de la Rocha, a Wilman Durán, a Elizabeth Íñiguez, los mejores jurisconsultos de Bolivia. Para dar el ejemplo, tú señalabas eso. Hay ciertos oficios donde deben llegar la gente con una carrera acumulada. Siempre dice, si yo quiero una persona joven y nueva, sí, quiero una persona joven y nueva, pero el doctor que me va a operar que tenga bastante experiencia, se dice. Y lo mismo en los estamentos judiciales. El Tribunal Supremo fue igual, Rodríguez Belcé, el doctor Tovar, el doctor Villafuerte, los mejores de La Paz, Emil Sardaya del Beni, Ampuero de Chuquisaca, Héctor Sandoval de Santa Cruz, Ana María Campero, defensora del pueblo, para empezar de arriba, que tristemente eso se descompuso y ahora ves que se maneja muy mal, pero hay que restituir la meritocracia con los mejores en la justicia y haciendo cambios que nos lleven a la justicia digital. Estamos realmente en los tiempos arcaicos de tener que dejar, yo cuando viajo no me tengo un montón de juicios y si viajas y por si pasa algo tienes que dejar un papelito firmado porque si hay que hacer un memorial porque todo es con papel, todo es con sello. Tú vas a Estonia, no hay un papel en registros, en nada, toda la economía está digitalizada, es la base de una propuesta y tiene que llegar a la justicia. Y tenemos que aprender en el tema de la corrupción de lo que ha hecho Brasil. La delación premiada es buena, sirve, más allá de restituir la ley SAFCO, de adjudicar por licitación, de respetar las normas básicas de adquisición, de la ley de procedimiento administrativo para que los comprobantes se paguen en el orden que ingresan y no en función a cuánta coima da alguien para recibir su pago antes que otro. En fin, hay toda esa transformación que requiere estos elementos, pero también digitalizando la justicia como debes digitalizar todos los servicios de gobierno para que todas las compras, todos los casos, todas las adquisiciones las puedas ver en tu celular y que para luchar contra la corrupción aprendas de cómo capturaron y cayeron desde el punto de vista de justicia hombres muy poderosos en Brasil, desde el expresidente Lula hasta el ex candidato Aécio Neves, hasta presidentes de diputados, hasta los grandes empresarios, como un sistema de delación premiada y jueces probos. Sobre el tema final de lo que estamos, indudablemente estamos, yo entiendo la angustia societaria del coronavirus, los picos están subiendo. Desde marzo nosotros pedíamos laboratorios, test, porque sabíamos que la combinación de cuarentena
con test masivos y fortalecimiento sanitario es la clave en los países que han tenido algo de éxito o que han tenido éxito en reducir esto. Aquí la cuarentena no se utilizó para fortalecer el sistema sanitario o muy poco, y los laboratorios y test han sido un viacrucis. Recuerdo que a mediados de marzo hablé de cómo era posible un solo laboratorio en Santa Cruz cuando esto ya se sabía que venía y demás, y resulta que me contestó el ex ministro Cruz diciendo que buscaba palestra. Yo no buscaba palestra, meramente testear, rastrear y aislar era clave para luchar contra el coronavirus. Tenemos que luchar contra esto en un momento muy difícil. Y en medio de eso, claro, la gente dice cómo es difícil ir a votar, la gente no está concentrada en eso, y quisiera que entiendan que estamos con una larga demora electoral. Teníamos que haber elegido un nuevo presidente y Congreso el 20 de octubre del año pasado, y ya gobernadores, alcaldes, y renovar todo, porque estamos con gente sin legitimidad que ha expirado y fenecido su legitimidad, tanto nacional como regional, como localmente. De 20 de octubre pasamos a 3 de mayo, eso fue por el fraude, eso fue por la violación de la Constitución, jamás hay que olvidarlo, es atribuible a lo que hizo Evo Morales. Después hubo el coronavirus, se pasó a 6 de septiembre, ese fue un acuerdo en función a la curva epidemiológica entre todas las alianzas. Evo Morales impuso 2 de agosto, ahora se repone 6 de septiembre. Las proyecciones cambian, y cambian en alguna medida porque hay un grado de incertidumbre sobre las proyecciones siempre, y obviamente que la incertidumbre es total cuando no testea suficiente. Un rastrillaje en Santa Cruz, en 2 barrios, te ha descubierto una cantidad de sospechosos que es casi equivalente a lo de contagiados en 3 meses, por la falta de testeo que se tiene. Entonces, es imposible hacer predicciones con algún grado de certidumbre ante la falta de test que se tiene. Yo lo vengo sosteniendo. Lo mejor para mí, lo propuse 3 veces, lo dije en el tribunal, lo voy a seguir sosteniendo, era darle flexibilidad al Tribunal Electoral, cuyos 7 miembros han sido designados por el MAS y por demócratas. Yo no voté por ninguno, pero hago confianza de que van a ser buenos ciudadanos y que conscientemente tengan la flexibilidad y la responsabilidad, que ellos asuman la responsabilidad de fijar la fecha. Pero se dijo no, que sea materia de discusión, se ha vuelto una pelota, se podrá el 6 de septiembre, como digo, Dios y el coronavirus decidirán, pero como el cronograma electoral arranca el 23 de julio, y ya no es tema de candidatos, Virginio, la gente que nos sigue, es tema de gente que debe ser jurado electoral, que es un privilegio ser un ciudadano que sirve a la democracia como jurado electoral, y esa capacitación y esos trabajos, tú sabes que no se hacen por Zoom, no se hacen por Skype, tiene que hacerse en persona, y estás hablando de más de 30,000 mesas, más de 4, 5, hasta 6 personas o 7 por mesa. Estás hablando de centenares de miles de personas que ya van a empezar a poner en riesgo su vida, su salud en medio del coronavirus. Yo he pedido que el 15 de julio con Tribunal Electoral, Ejecutivo, Legislativo, expertos sanitarios, comunidad internacional, veamos si eso es viable o factible en función a la evolución de la curva, y que dejemos de echarnos la culpa de quién es, porque parecería que hay una competencia de la que yo no voy a participar, que dice, quiero que vote por mí, pero si usted se contagia, es culpa del otro. ¿No? Parecería una suerte de apuntarse con el dedo que causa enormes dificultades. Así no avanzamos, y mi enorme preocupación va más allá del tema electoral. Hoy día tenemos la triple crisis, la sanitaria, la económica y la falta de gobernabilidad, que está en un grado de polarización y enfrentamiento parecido al de la UDP. No, todavía no en lo económico, ni quiero comparar, ni pretendo hacerlo en lo económico, pero sí esto de ejecutivo contra legislativo en guerra, el poder judicial buscando cambiarse, ministerios que denuncian ante la fiscalía a congresistas que denuncian a ministros, ministerio público peleando con el ejecutivo, descoordinación entre estamentos nacionales, regionales y locales. Ya nadie sabe quién es el director del CEDES de La Paz, yo no sé quién es el alcalde de Cochabamba, en un momento de enorme crisis. Lo de ayer fue terrible, es casi criminal que en un momento como este se prohíba la captación de cooperación y créditos para combatir la pandemia sanitaria. Dejar sin tarjetas de crédito de apoyo, ningún país podría hacerlo, y eso es una muestra más de esta exacerbación y polarización institucional, donde no va a ganar el MAS, no van a ganar los demócratas, va a perder Bolivia, va a ganar el coronavirus y va a perder la salud y la economía del pueblo boliviano. Entonces, tengamos acuerdos mínimos de gobernabilidad. La Iglesia, Naciones Unidas, Unión Europea nos ayudaron en noviembre y diciembre, estuve en la mesa,
la sucesión constitucional, la ley electoral, la nueva elección de vocales, fue posible con este Congreso y con este gobierno de transición. Que cuando, claro, el gobierno entra en campaña, el Congreso entra en campaña, se desvencijó todo el andamiaje. Yo entiendo que puede haber desconfianza sobre la corrupción si se le aprueban recursos. Bueno, hay formas de garantizar auditorías concurrentes o agencias de ejecución internacional, pero no castiguemos al pueblo boliviano de recibir la ayuda sanitaria, no castiguemos al pequeño y mediano empresario de recibir el alivio económico, la reprogramación financiera, porque no hemos tenido acuerdos mínimos para captar, no los 7.000 millones de dólares para salvar estructuralmente Bolivia más adelante, pero la décima parte de eso, una fracción de eso es necesario inyectar ahora, y parte de esas discrepancias están afectando todo, la parte económica, sanitaria, la carrera militar por los ascensos, la pugna por los juicios, la falta de recursos, la falta de créditos. Y a mí me preocupa esto enormemente porque si tú dices, crees que tienes un proyecto con la gente, con el equipo, con la capacidad, credibilidad y propuesta para salvar la economía de Bolivia, preservar los empleos y lanzar la Bolivia corazón verde digital del siglo XXI, sí, creo que tenemos. Pero si tú me dices cuál va a ser la Bolivia que vamos a tener en noviembre, diciembre, cuando toque entrar un nuevo gobierno, si no hay un entendimiento mínimo, de repente vamos a requerir que venga Jesucristo a hacer resurrección, porque van a estar todas las empresas quebradas, todo el mundo desempleado, un colapso sanitario. Yo no quiero ver eso. De forma oportunista uno diría, no, pues le echemos la culpa al MAS, a otros, no ganamos nada, créanme que eso no es, eso es ser muy mal boliviano, y ojalá que tengamos entendimientos mínimos, porque nunca he visto una situación donde estamos tan expuestos en lo sanitario, en lo económico, bajo una ingobernabilidad tremenda que llega a todos los niveles. Ojalá que se entienda que es una exhortación, estoy hablando, conversando con otros, y que busquemos de verdad entender que sí, va a haber elecciones algún rato y habrá que contrastar propuestas, pero es de una mezquindad y una crueldad enorme el decir, mientras peor le vaya a Bolivia, mejor me va a ir a mí, créeme. Y para mí sería fácil, Virginio, decir 14 años del MAS, este gobierno de transición, no, pero es al final el boliviano que sufre. Y terminemos este diagnóstico, este análisis sobre la dificultad que se tiene, rescatando eso que hablábamos, Mariluz Salazar, me acuerdo el nombre, la enfermera de la bicicleta, creo que ahora ya tiene motos y demás y más ayuda, pero qué abnegación, qué espíritu, qué compromiso, lo que dabas tú dabas de ejemplo agradeciendo a tanta gente, y ahí está, una foto, un símbolo, y como tú dices, felicidad, pero ella estaba haciendo lo que hace todos los días, alguien perspicaz que le sacó la foto y nos dio un ícono de lo que es servicio público, negación sanitaria, ayudar al prójimo, y que quede como ejemplo para todos. Y que con esa nota positiva cierro la charla. Te agradezco profundamente y suerte en los otros programas. Gracias, Virginio. Buenas noches a Tarija y buenas noches a los amigos y amigas que nos han acompañado. Muchas gracias. Bendiciones, hermano. Gracias. Gracias.